Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Nelson Aguilar, presidente de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Para mí es un placer darle la bienvenida a este webinar del Comité de Salud Materna, que será coordinado por el doctor Mauricio Carrillo. El doctor Mauricio Carrillo es especialista en medicina materno-fetal, miembro del Comité de Educación de la Federación, y él posteriormente presentará a nuestros invitados para el día de hoy, para el tema que vamos a tratar. Para iniciar, quisiera hacer extensivo a todos ustedes la invitación a nuestro próximo Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia, y Ginecología. Será el 35º, a realizar en Bucaramanga, del 13 al 16 de mayo. El día 13 tenemos los cursos precongresos, 16, 17, el 13 los precongresos, 14, 15 y 16 será el programa del congreso. Ustedes ya pueden encontrar dentro de la página web la programación en www.fecolsoc.org. Ya pueden encontrar la programación del congreso. Esperamos que todos se agenden para podernos acompañar en esta nueva cita de la ginecología y la obstetricia colombiana. Tenemos varias innovaciones dentro de lo que es la metodología. Esperamos que sean de agrado de todos. Y bueno, no siendo más, quiero dar el turno al doctor Carrillo para que dé avance con el webinar. Doctor Carrillo. Muchas gracias, doctor Nelson Yesido Aguilar. Bienvenidos a todos. Estamos muy complacidos de tener una audiencia que supera las 200 personas conectadas. Queremos presentar un tema que es de suma actualidad en la medicina materno-fetal y que nos está modificando la perspectiva tanto de el pronóstico, la predicción y el diagnóstico de patologías tan importantes como la restricción del crecimiento fetal y la preeclampsia. Para este tema tan importante que es hablar de los factores angiogénicos que están involucrados en la restricción y en la preeclampsia, hemos invitado a dos de los mejores exponentes que tenemos en el país acerca de este tema. Hemos invitado a los doctores Jesús Andrés Benavides y al doctor Yesid Miranda, y vamos a tratar de hacer en unos 20 minutos de cada uno de ellos una presentación acerca de los conceptos básicos de estos factores en relación con las patologías mencionadas, y posteriormente podemos hacer una pequeña sesión de preguntas y discusión acerca de los temas tratados. Entonces, para aprovechar el tiempo y sin más introducción, me permito presentar inicialmente al doctor Jesús Andrés Benavides, que él es un médico ginecobstetra especialista en medicina materno-fetal del INPER, Instituto Nacional de Perinatología de México, y que actualmente se desempeña como perinatólogo en la ciudad de Pereira, tanto en su práctica privada como en la práctica universitaria, y pertenece a FECOLSOC y es el PAS vicepresidente de la junta anterior. Entonces, estamos muy complacidos de tener al doctor Jesús Andrés. Bienvenido, doctor, y los micrófonos son para usted en este momento. Muchísimas gracias, doctor Carrillo, doctor Aguilar, por esta invitación. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Federación, al doctor Castañeda también en el Departamento de Educación. Para mí es un gusto, es un honor estar acompañándolos por aquí. Y bueno, sin más rodeos, porque tenemos un tiempo bastante medido, voy a proceder entonces con la presentación. Esta es la agenda que vamos a llevar a cabo. ¿Qué voy a abordar? Voy a abordar qué pasa con los factores angiogénicos y antiangiogénicos para una de las dos patologías que vamos a abordar hoy en día. Vamos a abordar primero preeclampsia y posteriormente restricción de crecimiento fetal.
Entonces, para empezar, esta primera sección va a ser sobre la fisiopatología del desequilibrio antiangiogénico. Lo primero que hay que mencionar es la mortalidad materna alrededor del mundo. Esto es relacionado con preeclampsia, y de todas las muertes que ocurren alrededor del mundo, la inmensa mayoría de todas estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo o en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro. Son aproximadamente el 99% de las muertes maternas. Aquí nos localizamos. Por supuesto que hay países con un peor desempeño que nosotros, pero bueno, la meta que tenemos nosotros hoy en día, por supuesto, es tratar de disminuir esta mortalidad materna. ¿Por qué es importante esto? Porque la preeclampsia es una crisis global silenciosa, y lo decimos silenciosa porque muchas veces hay gobiernos que se hacen los de la vista que no ven, y entonces ahí es donde podemos llegar a tener problemas. Afortunadamente, desde el gobierno de Colombia, desde el Ministerio de Salud, se ha hecho un énfasis bastante importante en programas de aceleración de la disminución de la mortalidad materna, en prácticas que salvan vidas desde la Federación, y en aras de todo esto hemos logrado también para Colombia hitos importantes en la disminución de la mortalidad materna. Afecta aproximadamente el 2 o el 8% de la población de pacientes en embarazo. Esa es la prevalencia global. Para Colombia no tenemos una prevalencia establecida. Hay múltiples estudios que nos dicen qué ocurre en Villavicencio, qué ocurre en Cali, qué ocurre en Bogotá, pero no tenemos un panorama global del país de un estudio completo de prevalencia en donde nos hablen qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que consideramos? Consideramos que muy probablemente para Colombia tengamos una prevalencia mayor a la que podamos estar pensando de este promedio del 2 al 8% global. El número de pacientes que mueren por año son alrededor de 70,000, ¿vale? Y bueno, tiene serias implicaciones no solamente para el embarazo, sino también para la vida futura, porque muchas de las pacientes que desarrollan preeclampsia posteriormente se pueden llegar a... ¿Qué pasó? Lo hemos perdido, ¿no? Hola, Mauricio. Se le cayó la presentación a Jesús Andrés, ¿será? ¿Ustedes me escuchan? Ah, más? Jessy, sí, Jessy, sí te escuchamos. Ya estamos al ¿Cómo aire. están? ¿Todo bien? Ya estamos al aire, pero parece que perdimos a Jesús Andrés. Ya. Perfecto. Ahí Ya viene, ahí viene. Súper. Espérame. Jesús Andrés. Hola, ¿me están escuchando? En este momento sí, pero no te estábamos escuchando previamente. Te nos perdiste de la señal. ¿Hasta qué momento llegamos? Yo creo que la anterior diapositiva. ¿Hasta aquí? No, yo creo que una más adelante. Esta. Ahí, cuando estabas hablando ahí, sí. Vale, entonces la epidemiología de la preeclampsia es importante tenerla en cuenta porque afecta más o menos un 2 a un 8% de la población de gestantes alrededor del mundo. Esto es global. No tenemos una estadística fehacible en Colombia que nos pueda demostrar a nosotros cuál es el comportamiento real de la preeclampsia en nuestro país, pero consideramos que muy probablemente sea superior a este un 2 a un 8% global. Ocurre entonces que no solamente es la proporción de pacientes que tengamos con preeclampsia, sino también la cantidad de casos de muertes maternas por año que nos puede llegar a generar, las muertes perinatales que por supuesto vienen acompañadas de las muertes maternas, y el riesgo cardiovascular para la gestante después del nacimiento también. ¿Qué es lo que pasa? Hay una angiogénesis normal y también hay episodios específicos que se van a enfocar hacia la preeclampsia. ¿Qué tenemos? En un embarazo normal tenemos una invasión trofoblástica adecuada de las arterias espirales por citotrofoblasto. Esto va a llevar a que esos vasos tengan un proceso de remodelación en el cual se conviertan de vasos de alta resistencia, bajo flujo y baja capacitancia a vasos de alta capacitancia, baja resistencia y alto flujo. ¿Qué es lo que sucede adicionalmente? Que tenemos un equilibrio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Por un lado están los factores angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular,
Algo adicional es el factor de crecimiento placentario, que es una molécula que es de la misma familia de la molécula del factor de crecimiento endotelial vascular. Por el otro lado está la fracción soluble de la tirosinquinasa 1, que es el SFLT1, que es como el que genera el contrapeso en estos escenarios. ¿Qué es lo que podemos tener? Que en el embarazo normal, cuando ocurre una invasión adecuada y tenemos un muy buen balance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, vamos a tener un flujo uteroplacentario óptimo y una función endotelial preservada. ¿Qué es lo contrario? Todo lo que ocurre en la preeclampsia, una invasión trofoblástica deficiente, hipoperfusión placentaria crónica, vamos a tener incremento de las sustancias antiangiogénicas en detrimento de que tengamos valores bajos de los factores angiogénicos y por ende vamos a tener cambios a nivel endotelial. ¿En qué se va a traducir esto? Desde el punto de vista de síntomas y signos, en presencia de hipertensión, proteinuria y daño multiorgánico. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Entonces, que en la preeclampsia vamos a tener entonces disminución del factor de crecimiento placentario, incremento de la fracción soluble de la tirosinquinasa 1, aumento de la endoglina soluble, que es un factor antiangiogénico también, y una disminución del factor de crecimiento endotelial vascular. De todos estos, ¿cuáles son los que más hemos estudiado? Probablemente los dos primeros, el factor de crecimiento placentario y la fracción soluble de la tirosinquinasa 1. Esto es un panorama global que nos presentaba esta revisión del 2023 de Stepan, en donde nos mencionaba qué es lo que ocurre con el factor de crecimiento placentario y la fracción soluble de la tirosinquinasa 1. En la preeclampsia, entonces, tenemos un incremento de los factores antiangiogénicos y una disminución de los factores angiogénicos y el ratio entre la tirosinquinasa 1, fracción soluble y el factor de crecimiento placentario se va a alterar y se nos va a incrementar. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, como biomarcadores sabemos nosotros que podemos definir el término de definir si es preeclampsia temprana antes de las 34 o antes de las 32, es una discusión eterna que es muy difícil de que podamos llegar a tener hoy en día un panorama específico de qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando evaluamos nosotros resultados, nos damos cuenta que cuando separan preeclampsia temprana como aquella que es menor a las 34 semanas y preeclampsia tardía cuando es aquella que es superior a las 37 semanas, vamos a darnos cuenta que tenemos mucho más factibilidad de poder llegar a tener un buen desempeño como biomarcadores cuando vamos a tratar de predecir o de diagnosticar preeclampsia temprana y no cuando vamos a tener ese mismo tipo de escenarios para buscar preeclampsia tardía. En esta sección 2, biomarcadores individuales, de los que ya hemos estado hablando, me dirijo a este estudio. Este estudio nos evalúa todo el desempeño que tienen los factores individuales, cada uno, y esto es una revisión sistemática que incluyó todos los estudios que se han tenido hasta la fecha, más de 60 artículos, más de 60 estudios, y nos lleva a la conclusión de que cada uno por sí puede llegar a tener un efecto importante. Muy probablemente los dos que tienen mejor desempeño como marcadores o como factores aislados sean la fracción soluble de la tirosinquinasa 1 y el factor de crecimiento placentario. Cada uno tiene alrededor de 70-80%, pero el que es superior es la relación entre la fracción soluble de la tirosinquinasa 1 y el factor de crecimiento placentario, que tiene una sensibilidad de alrededor del 83% en este metaanálisis del 2025 para llegar a tener predicción o diagnóstico de preeclampsia. Con respecto a la endoglina soluble y al factor de crecimiento endotelial vascular, el estado actual es que no tenemos ensayos comerciales que nos validen de la misma manera como tenemos para los dos factores que les acabo de mencionar, y no hay ensayos automatizados de amplia difusión para estos dos. Por ende, en quienes nos vamos a enfocar es primordialmente en la fracción soluble de la tirosinquinasa 1 y en el factor de crecimiento placentario y la relación que tenemos entre ellos dos. Evidencia por etapas gestacionales. Antes de las 11 semanas es importante, sí, antes de las 11 semanas lo que hemos tratado de ubicar es si podemos llegar a tener entonces una acción significativa de estos factores angiogénicos y antiangiogénicos. ¿Qué es lo que consideramos? Que el factor de crecimiento placentario antes de las 11 semanas puede llegar a tener niveles más bajos de lo que normalmente pudiéramos llegar a tener en aquellas pacientes que puedan llegar a desarrollar preeclampsia temprana. ¿Qué pasa con la proteína plasmática A asociada al embarazo? Que
también se ha evidenciado que puede llegar a tener niveles bajos antes de la semana 11. ¿Qué ocurre? Que la evidencia está en construcción, no tenemos suficientes datos hasta el momento, el cribado antes de las 11 semanas o tamizaje no está validado en modelos combinados prospectivos y tenemos un déficit importante porque aquí todavía no tenemos fiabilidad de llegar a sumar algo importante que hoy tenemos en la medicina materno-fetal, como son las arterias uterinas, que sí tenemos la disponibilidad a partir de las 11 semanas, entre las 11 y las 14 semanas, tenemos esa posibilidad de sumar el índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas para que nos agregue un valor adicional a lo que vamos a tener para predicción de preeclampsia. ¿Qué tenemos ya para primer trimestre? El algoritmo, sobre todo de la Fundación de Medicina Fetal, en el cual junta historia clínica, en el cual vamos a tomar entonces todos los antecedentes, los datos que tengamos nosotros de peso, de talla de la paciente, índice de masa corporal en el momento de la evaluación, la presión arterial media de ambos brazos y sacar el promedio de las dos, el índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas y si le sumamos el factor de crecimiento placentario, podemos llegar a tener tasas de detección importantes como el de la preeclampsia temprana de antes de las 32 semanas, en donde podemos llegar a tener tasas de detección hasta de un 90%. Esto lo estuvimos evaluando recientemente en la reunión que tuvimos de Prácticas que Salvan Vidas versión 3, que el doctor Aguilar está promoviendo y que vamos a tener muy a bien desde la federación poder llevar a Colombia de nuevo. Y estuvimos discutiendo muchísimo sobre todo esto, sobre qué podemos llegar a tener nosotros como abordaje de tamizaje temprano para preeclampsia. Ojalá pudiéramos todos tener este mismo tipo de programa en el cual pudiéramos involucrar estos 4 parámetros. Sin embargo, podemos llegar a tener casos en donde no tengamos todas estas posibilidades y en esos casos tendríamos que entrar a optar por aquellas estrategias que van encaminadas a detectar factores de riesgo y con preguntas, teniendo en cuenta que tengamos 1, 2 o 3 factores o uno mayor y 2 menores, qué sé yo, podamos llegar a tener también una predicción de preeclampsia en esos escenarios. Sin embargo, como esto se trata de factores angiogénicos y antiangiogénicos, cuando colocamos el factor de crecimiento placentario, podemos llegar a tener una tasa de detección bastante superior. Este es un artículo del 2016, este es el estudio que lo llaman Prognosis. El Prognosis lo que nos habla es de cuáles fueron los valores predictivos que pudiéramos llegar a tener con esta relación entre el SGLT1 y el factor de crecimiento placentario en mujeres en quienes se sospechara preeclampsia. ¿Y qué fue lo que nos llevó esto? Que en segundo trimestre pudiéramos llegar a, esto va enfocado más hacia tercer trimestre y nos menciona que teníamos una posibilidad de excluir cuando tengamos valores inferiores a 38 en esta relación, preeclampsia para al cabo de la siguiente semana, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros teníamos factor de crecimiento placentario superior a 100 picogramos por mililitro? Esto es teniendo en cuenta solamente el factor de crecimiento placentario, pudiéramos llegar a tener una exclusión hasta en el 98% de los casos para partos antes de 14 días. ¿Vale? ¿Qué nos dice adicionalmente el estudio Parrot? Que el factor de crecimiento placentario nos va a ayudar a reducir los desenlaces adversos maternos. Esto en tercer trimestre. Para segundo trimestre, ¿qué podemos sumar? La endoglina soluble más la relación entre estos dos. Y vamos a encontrar que pueden estar elevados entre la semana 21 y 32 y que nos tiene un OR muy alto de 31.6. ¿Qué significa esto? Que nos puede incrementar de una manera muy considerable la probabilidad de llegar a predecir el desarrollo de preeclampsia en un corto plazo en aquellas pacientes que tengan alterados estos marcadores. Modelos combinados. Nos vamos entonces acá y es que cuando vemos biomarcadores aislados versus modelos combinados, nos vamos a encontrar con cambios bastante importantes. Este es un estudio reciente en donde nos muestran en el 2020 cuál es la forma como tenemos nosotros de poder llegar a tenerlo, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, los factores de riesgo que nos dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, podemos llegar a tener una tasa de detección hasta el 61%, con algo bien importante, y es que para alcanzar esa tasa de detección del 61%, sin incluir Doppler de arterias uterinas ni marcadores bioquímicos como factores angiogénicos o antiangiogénicos, tendríamos que tener una tasa de falsos positivos del 34%.
¿Qué pasa si yo coloco el ratio cerebroplacentario, el ratio SFLT1 con el factor de crecimiento placentario? Podríamos llegar a tener tasas de detección en un área bajo la curva hasta el 86%, ¿vale? Y esto fue lo que nos validó el estudio de prognosis. Puntos de corte clínico. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que podemos llegar a tener? Exclusión, el rule out que llaman con el estudio de prognosis, lo que nos dice es que si tenemos valores en este ratio de la fracción soluble de la tirosinquinasa 1 entre el factor de crecimiento placentario que esté por debajo de 38, tenemos una posibilidad bastante importante de excluir el desarrollo de preeclampsia en la siguiente semana. ¿Qué pasa en el otro polo? Cuando tengo un valor superior a 85 y en algunos casos, de acuerdo a algunos estudios, superior a 110, vamos a tener una sospecha muy alta de la posibilidad de desarrollar preeclampsia. ¿Qué pasa? En estos casos podemos tener unas sensibilidades que pueden rondarnos hasta un 88, 90%. ¿Qué pasa cuando tenemos nosotros este grupo de pacientes? El ideal en esas pacientes es hacerles un seguimiento muy a corto plazo, evaluar la posibilidad de hospitalización y evaluar también la posibilidad, teniendo en cuenta cada caso, de administración de inductores de madurez pulmonar. ¿Qué pasa cuando me encuentro en ese sándwich entre 38 y 85? Es un riesgo intermedio, es un caso en el cual lo que se aconseja es volver a reevaluar al cabo de 1 a 2 semanas. Hay que tener en cuenta que el estudio de prognosis recibió fondos de Roche y por ende estos valores, por ejemplo, que nos dice para descartar por debajo de 38, son específicos para la plataforma de Roche. Escenarios clínicos especiales, cuando tenemos embarazo gemelar, la evidencia disponible es que vamos a tener niveles más altos de los marcadores angiogénicos y antiangiogénicos porque vamos a tener una mayor masa placentaria. El punto de corte de menos de 38 para exclusión, vamos a tener también un valor predictivo negativo de cerca del 99% al cabo de una semana, ¿vale? Entonces, esto es importante para que lo podamos tener en cuenta también para el embarazo gemelar, para preeclampsia sobreagregada, hipertensión crónica, aquellas pacientes que sabemos de larga data que son hipertensas crónicas y si van a desarrollar preeclampsia sobreagregada. Entonces, lo que tenemos es un desafío muy importante, porque no podemos decir que es fácil llegar a tener esta diferenciación entre hipertensión arterial crónica o si ya se le está sumando una preeclampsia sobreagregada. Para esto también se ha hecho muchos estudios y lo que sabemos hoy en día es que las pacientes que tengan una relación por debajo de 38 y diagnóstico clínico de preeclampsia pueden llegar a tener diagnósticos erróneos. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente no tengamos el mejor tipo de correlación para este grupo de pacientes. Con restricción de crecimiento fetal y disfunción placentaria es de lo que se va a encargar mi buen amigo y compañero Yesid Miranda de hablarnos en la charla siguiente. Aplicación clínica y un algoritmo. Entonces, cribado en primer trimestre, vamos con lo que mejor podemos hacer y es tener historia clínica, presión arterial media, índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas y sumarle el factor de crecimiento placentario. ¿Qué tenemos aquí? El estudio ASPRE que lo que nos orienta es a decir, vamos a administrarle ácido acetilsalicílico a aquellas pacientes que sean de riesgo alto y esto tiene una evidencia muy robusta con respecto a la evidencia que hemos podido tener porque este fue un ensayo clínico aleatorizado muy bien realizado. Exclusión de preeclampsia con la relación por debajo de 38 para la siguiente semana, sobre todo en aquellas pacientes que podamos llegar a tener una sospecha clínica entre las 20 y las 37 semanas. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que tenemos un ratio superior a 85? Tenemos un riesgo muy alto de llegar a desarrollar preeclampsia antes de las 34 semanas y son pacientes que necesitan vigilancia intensiva, evaluar la posibilidad de administración de esteroides. Si es antes de las 32 semanas, también ver, en caso de que consideremos que es factible un nacimiento a corto plazo, ver la posibilidad de neuroprotección fetal y en esto tenemos una evidencia que podemos catalogar hoy en día como moderada. El factor de crecimiento placentario para apoyo diagnóstico se puede llegar a sumar y esta es la recomendación que da hoy en día la organización NICE, todo lo que hemos venido a tener la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Hipertensión, y lo que nos dice es que nos ayuda a reducir desenlaces maternos graves, que es lo que se llevó a cabo con el estudio Parrot. ¿Qué no se puede recomendar aún? Como criterio diagnóstico único de preeclampsia, es un complemento, no es un sustituto.
extrapolar puntos de corte de lo que tenemos de la plataforma Roche a otras plataformas, afirmar que la implementación mejora los desenlaces neonatales duros, está pendiente el estudio Parrot 2, ya les mostré lo que nos daba el estudio Parrot 1, estamos pendientes del estudio Parrot 2, basar decisiones en preeclampsia a término predominantemente en biomarcadores, por todo lo que les mencioné al comienzo. El desempeño que podemos llegar a tener con los biomarcadores para preeclampsia a término no es buena, y los puntos de corte específicos validados para gemelar o hipertensión arterial crónica, que todavía no tenemos datos muy fuertes para poderlo llegar a considerar de esta manera. Este es el algoritmo clínico, entonces, que tenemos para el cribado, lo que ya les mencioné. Para sospecha clínica, entonces, menor de 38, manejo ambulatorio, por arriba de 85 es una paciente con alto riesgo para desarrollo de preeclampsia, y en aquella paciente que se encuentra entre 38 y 85 es una paciente que tenemos que hacer una vigilancia estrecha, volver a tomar una evaluación en la siguiente semana o en las siguientes 2 semanas, dependiendo de las características de cada una de nuestras pacientes. Estas son las conclusiones que les traigo. El algoritmo del primer trimestre es muy importante, y la importancia de esto es que es predicción y que va a ir asociado a una maniobra preventiva como es la administración de ácido acetilsalicílico. La relación por debajo de 38 es muy importante porque tiene un valor predictivo negativo muy alto, de más del 99%, lo cual nos ayuda a excluir la posibilidad de desarrollo de preeclampsia a corto plazo. Aquellas pacientes que, por el contrario, estén en el polo opuesto con un ratio superior a 85, vamos a tener una alta especificidad para apoyo diagnóstico y estratificación prognóstica. El modelo combinado supera el biomarcador aislado, y esto creo que se los pude mostrar ampliamente. Los puntos de corte dependen de cada una de las plataformas. Lo que les estoy mencionando es de la plataforma que más se ha estudiado, que es la plataforma Roche, y tenemos pendiente en casos específicos para embarazo gemelar, hipertensión crónica, restricción de crecimiento intrauterino, definir algunas cosas muy puntuales. Del caso específico de restricción de crecimiento intrauterino tenemos estudios muy buenos, uno de ellos desarrollado por mi buen amigo Yesid Miranda, quien a continuación entonces les presentará a continuación la evidencia sobre factores angiogénicos y antiangiogénicos en restricción de crecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús Andrés Benavides. Interesante presentación. Lo queremos tener un poquito pendiente apenas termine el doctor Yesid para una pequeña discusión y unas preguntas que van surgiendo. Por supuesto, aquí estaré. Vamos a invitar al doctor Yesid Miranda a nuestra nueva presentación. Doctor Yesid Miranda, bienvenido. El doctor Yesid Miranda es médico ginecólogo, subespecialista en medicina materno-fetal y cirugía fetal, profesor del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. El doctor Miranda completó una beca de investigación en el Perinatology Research Branch del NIH Detroit, Michigan, en Estados Unidos, y un doctorado en medicina fetal y cirugía fetal del consorcio de 3 universidades en Europa, en Barcelona, España, Lovaina, Bélgica y Lund, Suecia. Y es actualmente Senior Consultant de Medicina Fetal Barcelona y asesor técnico de las Naciones Unidas para la Salud Materna y miembro del Comité Académico de ISUOC y actual Chair del Comité de FIGO de Mejoramiento en Sistemas de Salud Pública. Bienvenido, doctor Yesid. No se te escucha. Micrófono. No se escucha el micrófono. ¿Lo tienes abierto? El segundo botón arriba, de izquierda a derecha, Yesid. No se te escucha. Bueno, Yesid tiene un estudio muy reciente sobre restricción de crecimiento fetal y factores angiogénicos y antiangiogénicos que creo que es bien importante tener en cuenta. Es evidencia reciente y va encaminada a todo lo que hemos venido hablando desde prácticas que salvan vida con el doctor Aguilar, con el doctor Carrillo, que también estuvimos, sobre la posibilidad que tenemos a futuro, no solamente de llegar a tener maniobras preventivas ni maniobras predictivas para preeclampsia, sino que van de la mano tanto
predicción como prevención para preeclampsia y restricción de crecimiento fetal. Ya está por aquí Jessy de nuevo. Nada. Seguimos sin escucharte, Jessy. No te escuchamos. De pronto tienes seleccionado no el computador, sino el celular en el audio. Cuando entra uno a la plataforma hay un vínculo arriba a la derecha que dice audio y hay Sin varias interferencia. No, no se te escucha. Te vemos bien, pero no te escuchamos. El audio no está de pronto con el computador. Ok, pues aprovechemos estos minutos mientras con el doctor Yesid organizamos el audio para poner sobre la mesa unos minuticos de discusión acerca de la presentación del doctor Jesús Andrés. Una de las inquietudes que siempre se han discutido al respecto de este tema es los modelos combinados de los meses primeros, del primer trimestre, podrían tener algún tipo de conexión con el modelo de la relación tirosinquinasa sobre factor de crecimiento placentario, que son modelos que son más útiles a partir del segundo o tercer trimestre. Ahí tenemos como no un link claro entre esos dos. Los modelos combinados tienen un mejor performance, mientras que los otros están en construcción. No sé qué opinas ahí al respecto de la unión de estos dos modelos. Es decir, cuando nosotros hablamos de factores angiogénicos y antiangiogénicos, se ha estudiado cualquier cantidad de factores. No es uno, son múltiples factores todos los que se han evaluado. Y lo que tenemos nosotros presente es que, a pesar de que teóricamente, cuando tenemos nosotros función placentaria y estudios hechos en placenta, experimentales, por supuesto no en humanos, lo que podemos saber es que tenemos imbalance de factores angiogénicos y antiangiogénicos desde etapas muy tempranas. En ese mismo orden de ideas, podríamos creer también que, por un lado, el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario pueden llegar a tener un papel fundamental. De hecho, el factor de crecimiento placentario está dentro del modelo de Fetal Medicine Foundation para el primer trimestre. Y por el otro lado, los factores antiangiogénicos, la endoglina soluble y la fracción soluble de la tirosinquinasa 1, como factores antiangiogénicos, también van a tener una expresividad mayor en aquellas pacientes que a la postre van a desarrollar preeclampsia. ¿Qué es lo que tenemos? Que a la luz de la evidencia de hoy, no tenemos la posibilidad de involucrar ni a la endoglina soluble todavía, ni a la fracción soluble de la tirosinquinasa 1 como marcadores que vayamos a poder englobar desde el primer trimestre, pero que sí sabemos que desde el punto de vista fisiopatológico tienen una línea que va a llevar a la posibilidad de que se pueda terminar. Hola, Mauricio, ¿me escuchas? De lo mismo. Perfecto, ya te escuchamos. Súper. Entonces, eso es lo que creo, Mauricio, que podemos llegar a tener en este escenario. Por supuesto, estos marcadores de los que estamos hablando y los que muy bien te referías, tienen un desempeño muchísimo mejor a partir del segundo trimestre. Adelante. Ok, perfecto. Ahí surgieron unas preguntas, pero las vamos a tomar después de la presentación de Yesid. Entonces, bueno, ya solucionado los problemas de audio. Bienvenido, doctor Yesid. El micrófono es suyo. Perfecto. ¿Y estás viendo mi presentación, Mauricio? Correcto, se ve perfecto. Súper. Bueno, nada, perdón por los 2 minutos a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Jesús Andrés, como siempre. Y pues obviamente a Nelson por darnos estos espacios para poder debatir cosas que yo creo que les interesan mucho al país. Hoy estamos debatiendo algo que nos interesa como país. Me gusta verlo de esa manera. Por eso he querido ir un poquito más allá del crecimiento fetal y voy a tratar de también tocar algunos temas de las deudas que tenemos en cuanto a cómo evaluamos el crecimiento fetal.
perdón por la diapositiva en inglés, pero básicamente lo que estamos viendo a nivel de país, y vayamos un poquito atrás, en salud pública, en realidad es muerte fetal, muerte neonatal y mortalidad infantil. Eso es lo que estamos midiendo. Pero cuando tú te vas a todo lo que nos está asociando el feto pequeño y la restricción de crecimiento fetal, en realidad te aumenta el parto prematuro, claramente, la admisión a la unidad de cuidado intensivo neonatal, pero además va a producir un daño que yo lo llamo un daño silente, que es aquel daño de la lesión cerebral, de la cesárea que se tiene que hacer de urgencias, y luego tendríamos que hablar entonces de la morbilidad a largo plazo, lo cual nos cuesta al sistema de salud. Estos son datos internacionales, pero claramente tengan en cuenta de que lo que queremos es reducir las muertes intrauterinas. Todavía tenemos unas tasas de muerte intrauterinas aumentadísimas y claramente uno de los marcadores que tenemos es un feto que no venga creciendo bien. Esto es una tabla poblacional, lo que están viendo, y claramente la incidencia de stillbirth, que son las muertes intrauterinas, aumentan mientras que el feto no tenga. No es verdad que cuando yo paso del percentil 10 ya voy a tener una mortalidad perinatal 0. Eso no es cierto. Fíjense aquí cómo aquellos bebés que están entre el percentil 10 y el percentil 25 todavía se encuentran aumentados. Por lo tanto, no es solamente crecimiento, sino función placentaria. Y eso también se los puedo mostrar con otro marcador que nos hable de perfusión placentaria y cerebral, que es la lesión neurológica. Fíjense que no, el percentil 10 sí que te reduce claramente comparado con el percentil 1 o el 3, pero no quiere decir que se vuelva a 0, ¿ah? Y esa parte es importante, o quería introducir ese concepto antes de ir al punto. Este es un bebé que lamentablemente pues no ha sobrevivido. Esto es lo que nos enfrentamos, y lamentablemente el tener el Doppler a la mano claramente nos ha ayudado a identificar este feto. Lamentablemente la sobrevida neonatal no es lo mismo en la periferia del país, la sobrevida neonatal, que lo que conseguimos en algunas ciudades que están muy acostumbradas a tener una UCI neonatal activa, ¿no? Entonces, el Doppler alterado no es solamente una curva, tú estás viendo el resultado de rutas celulares que se están apagando. Y eso es clave, y por eso el Doppler nos ha ayudado muchísimo. A mí ya me está gustando bastante la poesía, y en ese sentido pues ya utilizo esta frase, y es que, claro, el Doppler nos ayuda, pero tenemos que ir más allá para poder reducir la mortalidad perinatal. Y por eso les traigo el ejemplo del cerebro, ¿no? El cerebro tiene miles de neuronas. Recuerden que a las 15 semanas lo que se está produciendo es una cantidad de desarrollo cerebral, y ese desarrollo cerebral se ve alterado si no hay una función placentaria correcta. Se está considerando de que por minuto se producen casi unas 100.000 nuevas células por minuto. O sea, se requiere un flujo cerebral constante, y la disfunción placentaria claramente va a ser un problema. No solamente lo veamos en mortalidad perinatal, miremoslo en términos de neurodesarrollo. Este es un paper del grupo de St. George, mostrando claramente de que si tú naces pequeño, independientemente que hayas tenido un Doppler anormal o no, por debajo del percentil 10 ya tienes una alteración del neurodesarrollo. E incluso, obviamente, aquellos que nacen por encima de las 35 semanas, para que tengamos esa discrepancia, siempre pensamos o se lo asumimos a la prematuridad, y no es cierto. También incluso aquellos bebés pequeños que nacen a término van a tener una alteración en el neurodesarrollo, y van a tener alteraciones estructurales, reducción de la circunferencia cefálica, reducción en la materia gris, reducción en el cerebelo y alteraciones neurocognitivas. Por lo tanto, restricción de crecimiento fetal no es solamente se me murió el feto hospitalizado o se me murió intrauterinamente, sino el costo de salud para una familia a nivel de salud. O sea que en restricción de crecimiento fetal el tamaño sí que importa, ¿vale? Pero además también obviamente el Doppler importa. Entonces, hoy, ¿cómo definimos restricción de crecimiento fetal? Perdón que me vaya un poquito atrás, pero no podemos empezar a hablar de biomarcadores si no nos ponemos, digamos, todos tratamos de hacer algo uniforme de cómo estamos definiendo restricción de crecimiento fetal. Y por eso les comentaba el percentil 10. Nosotros asumimos que la función placentaria está correcta cuando yo tengo un percentil 50. Pero yo también podría mirarlo eso en una función de resultados perinatales adversos. En ese sentido, lo que les volví a comentar, el percentil 10 fijo no va a hacer que la incidencia de resultados perinatales adversos no vayan a ser iguales, y eso te lo puedo mostrar aquí. Ya se los mostré con stillbirth, ya se los mostré con resultados neurológicos alterados, pero también con resultados perinatales adversos. Por lo cual, ¿todos los bebés pequeños tienen restricción de crecimiento fetal? La respuesta es no, pero es el mejor subrogado que tenemos, y lo que teníamos hasta el momento era solamente Doppler. Eso es lo que teníamos a la mano. En cuanto a peso absoluto, yo creo que esa discusión ya está dada, pero igual utilizo esta figura para mostrarles que utilizar 2.500 gramos hoy
no tiene sentido porque si yo utilizo 2.500 gramos, fíjense la distribución de bebés por debajo de 2.500 gramos. Tiene que ver mucho con la etnia. Entonces, en el sudeste asiático, pues claramente vas a tener casi el 25% de las personas, de los bebés, van a nacer por debajo de 2.500 gramos. Eso no necesariamente tiene que reflejarse en mortalidad perinatal. Yo siempre pongo el ejemplo de Japón. La media del peso al Japón es 2.300, 2.400, pero la mortalidad perinatal es de las más bajas. Por lo tanto, aquí tendríamos que comentar las diferencias en etnias, ¿no? Y claramente hay países como los latinoamericanos, aquí les estoy mostrando, por ejemplo, Guatemala, donde la media es 1.50. Estoy hablando de esto y agradezco que hay personas ahí conectadas de México, de Venezuela, para hablar de un sentido latinoamericano, pero si vamos a nuestro país, tenemos algunas regiones donde tenemos una influencia de nuestra rica herencia indígena, donde las mujeres embarazadas vienen con 1,50 m y siempre estamos hablando de fémur corto, por lo cual no tiene mucho sentido. Y fíjense cómo las mujeres dependen de la etnia. Este comentario va a que las curvas de crecimiento fetal han evolucionado. Nosotros hemos utilizado por mucho tiempo las curvas de Hadlock, pero quiero decirles a todos los que nos están escuchando, que tenemos una audiencia grandísima, que las curvas de Hadlock son curvas que se hicieron en una población específica, son curvas de referencia, porque no tuvieron en cuenta la diferencia étnica. Ha habido unos nuevos cambios en cuanto a curvas de crecimiento fetal, y en ese sentido quiero que se miren, por favor, las curvas de Integro, las curvas de la OMS, que son la Organización de la Organización Mundial de la Salud, que tienen varios principios. Uno, tener en cuenta que no todos somos iguales. Entonces, van a haber pacientes más bajitas por un tipo de etnia. Lo segundo, son datos analíticos prospectivos tomados de calidad en los últimos 10 años con los ecógrafos actuales y que tienen una medición de protocolo prospectiva. Eso fue algo muy diferente de lo que se hizo con las curvas de Hadlock. Y nosotros puntualmente hemos digamos, querido contribuir a esta discusión haciendo este paper. Tengo que mostrar a mis colaboradores que claramente pues hicimos una cohorte latinoamericana de bebés, incluyendo bebés nacimientos de Colombia, de México, de Perú, y quisimos comparar estas nuevas curvas, y tengo que darle las gracias a mis colaboradores, pero fíjense que este paper, que se los invito a que se lo revisen, es la primera validación prospectiva en Latinoamérica con 70,000 nacimientos que pudimos liderar para evaluar cuáles son las curvas que más nos ayudan. Y quiero adelantarles, y si quieren, si se lo pueden mirar un momentico en la pantalla, lo chequeé y funciona bastante bien, es que estas curvas de crecimiento fetal de la Organización Mundial de la Salud ayudan a identificar más bebés que de Intergrow y más bebés que las curvas de Hadlock. Por lo cual mi primer mensaje para Colombia, y esto fue algo que comentamos hace poco, gracias también a la iniciativa de la Federación de Ginecología Obstetricia de Colombia con el Ministerio, tuvimos la oportunidad de discutir cuáles eran las mejores curvas de crecimiento fetal. Es verdad que hay unas curvas regionales que se han construido con muy buen análisis metodológico, sin embargo, estas curvas que son mundiales nos van a permitir tener una razón estandarizada en Colombia. Yendo ya al problema y habiéndoles dado ese mensaje de que ojalá empecemos a utilizar estas curvas de la OMS o pueden utilizar también la aplicación de la federación donde queremos incluir estas curvas, pues la idea es que si tengo un bebé pequeño, yo puedo tener dos fenotipos. Puedo tener una restricción temprana o puedo tener una restricción tardía, ¿no? Y dentro del bebé pequeño, yo tengo que diferenciar qué es un bebé pequeño y cuál es una restricción. En ese sentido, vamos a tener dos grupos diferentes. La restricción de crecimiento precoz temprana, esa no tiene problemas de diagnóstico, generalmente pues es muy florida, vas a ver un bebé que las biometrías están muy por debajo y curiosamente para lo que nos interesa a nosotros en salud pública, está muy asociada con preeclampsia, ¿vale? Aquí el bebé ha tenido que hacer unos cambios hemodinámicos para adaptarse a la disfunción placentaria y tenemos la RCU tardía, que es aquella que se presenta después de las 32 semanas. Aquí el problema es el diagnóstico y aquí hablamos de otra deuda nacional y es introducir una ecografía de tercer trimestre, porque la norma, la 3280, nos obliga a hacer una ecografía semana 11-14 afortunadamente, luego una ecografía semana 20-24, pero luego la norma no te dice haga una a las 30, a las 32 o a las 35. Entonces el problema es que se nos pasan y aunque la altura uterina sigue siendo una buena herramienta, sobre todo en países de bajo y medianos ingresos, no tiene ese valor predictivo adecuado para poder identificar la mayoría de los casos. Entonces, tenemos unas limitaciones hoy. Primero, que nos basamos en el peso estimado fetal
y tenemos que homologar las curvas. Lo segundo es que el Doppler es lo que nos ha acompañado. Y lo tercero es la clínica. Yo siempre digo que cuando tú tienes un bebé pequeño, a la mamá hay que tomarle la presión arterial. Y por lo tanto tenemos que discriminar en estos grupos. Por lo tanto, pues les hablo de lo que hemos hecho nosotros desde el grupo de Medicina Fetal Barcelona, y es tratar de entrar en esta conversación utilizando biomarcadores. Quiere decir, fue, por ejemplo, mi tesis doctoral, en el cual incluimos pacientes desde la etapa fetal temprana, se les hizo seguimiento con evaluaciones de biometría, pero además mediciones de Doppler seriadas y el uso de biomarcadores. Les estoy hablando de esto desde el año 2014, que empezamos a identificar estos bebés, hace casi 12 años. Y fíjense cómo este seguimiento nos ha permitido introducir el concepto de angiogénicos y biomarcadores, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces, ¿qué hemos añadido también? El uso de la inteligencia artificial. Siempre está muy de moda ahora utilizar ChatGPT, inteligencia artificial, pero básicamente yo utilizo este ejemplo para explicar que la inteligencia artificial es tener la diferencia aquí de cuál es el chihuahua y cuál es el muffin. Probablemente yo termine la diapo y tú todavía no termines de diferenciar cuál es el chihuahua y cuál es el muffin, mientras que un algoritmo de inteligencia artificial ya lo ha hecho millones de veces. Eso es una ventaja brutal con el cerebro humano. Y nosotros, pues cuando estamos haciendo ecografía, y ahí yo estoy haciendo en el día a día ecografía, tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que recordarnos las guías, pensar, no olvidar, pero además hay que entretener a la señora, hablar. Son demasiados taskings y eso no lo permite, o no es fácil, digamos, asesorar. Esa es la gran ventaja de utilizar modelos predictivos, que es lo que estaba comentando Jesús Andrés. Nosotros no podemos calcular estos modelos predictivos al simple matemática o la clínica. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. También siempre muestro el futuro de la ecografía. Cuando me recuerdo, digamos, era un brazo electrónico que vimos en Seúl, tomándonos un capuchino mientras que había un descanso, y a mí me parecía muy cool, digamos, este brazo mecánico que estaba haciéndonos un capuchino y nos lo estaba sirviendo sin la intervención de ningún humano, y me parecía que no tenía nada que ver con obstetricia, hasta que vi el mismo brazo haciendo ultrasonido en el mismo Seúl. Entonces, no es para aterrorizarlos hoy, un jueves en la noche, de que nos van a quitar el empleo, pero sí es para mostrarles de que esto es una realidad, y probablemente en unos 20 años, pues claramente la inteligencia artificial va a entrar en lo que estamos haciendo día a día. Entonces, yo creo que es el presente. Les estoy mostrando de dónde viene la evidencia que les voy a mostrar. Nosotros publicamos este paper en 2023, integrando el uso ya de Doppler, ecografía, biometrías, clínica y angiogénicos. Y lo que hicimos fue mostrar que hay dos fenotipos diferentes que nos muestra cuando utilizamos angiogénicos, básicamente. Esto, que es, digamos, análisis en ciencias básicas, lo podemos reflejar también en clínica, pero fíjense que va a haber un clúster, llamamos clúster a aquellos bebés con restricción de crecimiento precoz, que van a tener un Doppler anormal, pero muy interesante, van a ser mejor seleccionados si utilizamos biomarcadores. Y esa parte es muy interesante. No solamente identifica bebés que se van a morir, pero también identifica bebés con alteración en el neurodesarrollo, los clasifica mejor que el Doppler, y además sabe cuál se va a complicar más rápido. Y esto es, yo creo que es un poquito difícil de aceptar cuando tú estás muy acostumbrado a tu clínica, a tu ecografía, pero los tiempos cambian, ¿vale? Por lo cual, lo primero es que el diagnóstico de restricción de crecimiento fetal ya no es binario, pensamos que es modular. Eso quiere decir que hay que ir incluyendo más y más parámetros. Entonces, vamos a dar el salto de biomarcadores. Si tengo estabilidad materna, ya Jesús Andrés nos ha hablado de la prioridad de país, que es la madre, obviamente, ¿no? Hay que reducir la mortalidad materna y obviamente asegurar un bebé sano. Pero la pregunta es, ¿cuándo debo sugerir la finalización si la mamá está estable y yo tengo una insuficiencia placentaria? Ya Jesús Andrés lo comentó, pero este es el principio básico. Las pacientes que van a tener una disfunción placentaria, lo que van a tener es un aumento en el soluble fluid con una disminución en el placenta growth factor. Eso está demostrado en diferentes cohortes y tanto aplica para preeclampsia no severa, preeclampsia con complicaciones, ya lo comentó Jesús Andrés, pero además la otra pregunta es, también aplica para disfunción placentaria y restricción de crecimiento. Y en ese sentido, pues quiero mostrarles este paper, lo hemos publicado este año, y básicamente lo que hemos mostrado es el uso de angiogénicos podría cambiar uso con ultrasonido. Y básicamente lo que hicimos aquí fue incluir 600, los mismos 600 bebés que les acabo de mostrar de la tesis. Incluimos bebés
que tuvieron un resultado prenatal adverso también, o sea, aquellos que tuvieron una cesárea de urgencias, aquellos que se murieron, ingreso a auxilio natal. Y la gran pregunta aquí es, ¿se puede combinar la ecografía y el Doppler? Esa viene siendo digamos, la primera pregunta que quisimos responder en este paper de 2025. Y fíjense que la ecografía y el Doppler sigue siendo muy importante. El peso estimado fetal por debajo del percentil 3 aumenta con un odds ratio entre 2.4 y 2.6 el riesgo de resultado prenatal adverso. Pero fíjense qué curioso, también lo hace el ratio de angiogénicos, el soluble FLIT sobre el placenta growth factor aislado, incluso sin utilizar el Doppler, ¿vale? Y eso, alguien nos va a preguntar ahora en las preguntas, eso aplica también a pacientes con preeclampsia, también. Incluso si la paciente tiene preeclampsia y no es severa clínicamente, también te puede reflejar lo que está pasando a nivel placentario. Nosotros, por lo tanto, mostramos en este primer paper que el uso de angiogénicos podría ayudar a la predicción de resultados prenatales adversos. Esto que le estoy mostrando es cuánto puedo yo predecir si utilizo solamente una ecografía en Yopal y solamente miro el peso estimado fetal. Pues no lo haces mal porque aumenta 77%. Si utilizo solo biomarcadores hago 25%, pero si yo voy sumando, quiere decir yo utilizo Doppler más biometrías, yo aumento 86%, pero si además aumento solo peso más angiogénicos, llego a un 81%, y si combino todo, llego a un 88%. Los que han seguido la predicción que hemos hecho en síndrome de Down, por ejemplo, todos saben que la combinación es lo que ha mejorado la predicción. Y esta conclusión la van a encontrar en este paper publicado en 2025 en Ultrasound, y es que hay que combinar. Quiero también llamarles la atención a este que puede haber sido el paper más importante que se publicó el año pasado en restricción de crecimiento fetal. El autor principal es Manuel García. Él está no en Barcelona, pero no en el grupo de medicina fetal Barcelona Gratacós, sino en el grupo del Vall d'Hebron. Y básicamente él ha hecho la pregunta que yo creo que es clave hoy, y es, ¿puedo utilizar angiogénicos comparado con Doppler? O sea, ¿puedo hacer un estudio randomizado controlado de la mejor calidad, adicionando el angiogénico y ver si nos va mejor? Y este es un paper, digamos, yo creo que es súper importante porque por primera vez se está introduciendo el concepto de que podemos hacer seguimiento de pacientes solo con angiogénicos sin usar Doppler. Y yo sé que esto suena diferente, suena difícil, pero esto está publicado, se lo pueden mirar. Fíjense que no hubieron diferencias. No hubieron diferencias entre un manejo guiado por Doppler versus angiogénicos. Esto es probablemente uno de los papers que más darán que hablar en este 2026. Hemos invitado a Manuel para que tenga una plenaria en ISO que se va a hacer ahorita en Londres en septiembre. Y fíjense que este estudio con 1000 pacientes, con pacientes mayores de 36 semanas, fija que la intervención fue manejo guiado por angiogénicos versus manejo guiado con Doppler, y muestra que no hubieron diferencias, no hubo una inferioridad confirmada con resultados prenatales adversos. La conclusión de este paper es que el manejo es seguro y es equivalente al manejo con Doppler y abre la puerta a una estratificación individualizada. Esto pasaba en el 2025. Quiero decirles que nosotros en la costa, y es lo que ha comentado Jesús Andrés también, nosotros vemos pacientes graves en nuestra unidad de alta dependencia, y hemos ingresado a utilizar angiogénicos de nuestra unidad, lo utilizamos en el día a día, y damos las gracias claramente a Roche que nos ha ayudado a hacer esto, que es el manejo de pacientes con angiogénicos. Hoy por hoy, este es el manejo de restricción de crecimiento fetal. Yo hago este paralelo teniendo en cuenta un gran incendio donde yo tengo una RCU precoz, pues dependiendo del nivel del incendio en ese edificio, yo quisiera bajar y escapar por el primer piso, pero si me tiro de un 8º piso, pues la probabilidad de fallecer es muy alta, ¿no? Yo siempre hago este paralelo, lo siento, pero es para decir que hoy por hoy el estadio 4 lo estamos finalizando a la semana 26, basado básicamente en un ductus venoso reverso. Eso lo hacemos basado en los datos del estudio Truffle. Los bebés con a las 30 semanas lo finalizamos basados en encontrar una umbilical reversa o un ductus pulsátil, y en este momento el estadio 2, que lo finalizamos alrededor de las 34 semanas si tiene una umbilical ausente, o claramente si encontramos una prueba de bienestar fetal alterada. Este es el escenario hoy por hoy con Doppler. Yo creo que en la mayoría de las veces estamos, digamos, todos muy de acuerdo en esto, lo podemos discutir más adelante, pero quiero traerles una propuesta basado en los datos que les acabo de mostrar, en el cual se ha introducido en el protocolo de medicina fetal Barcelona, se ha introducido los angiogénicos para el manejo.
Primer cambio, el RCU estadio 1, que recuerden que es aquel RCU que tiene un Doppler alterado, ya sea uterinas o umbilical o ratio cerebroplacentario, y que está entre el percentil 3 o 10 o por debajo del percentil 3, si tiene un ratio por encima de 655, y eso está basado en los datos de Rana que los mostró Jesús Andrés, la finalización sugerida es a las 34 semanas basado en esos datos. Luego, en el RCU estadio 1, podríamos, si tienes angiogénicos a la mano, pues subclasificar dos grupos. Un grupo va a ser aquel que está vasodilatado, como ya les he dicho, la vasodilatación cerebral y el flujo cerebral no tiene sino resultados prenatales adversos, por lo menos es nuestro conocimiento hoy, hay que esperar los resultados del estudio TRUFFLE 2, que ya viene, pero en ese momento esos deben finalizarse a las 37 semanas, pero van a haber aquellos que tienen unas uterinas alteradas, en ese sentido, o por debajo del percentil 3, solamente aquellos que tienen ratio y uterinas patológicas, si están normotensas, se finalizan a las 37 semanas. Si no, la sugerencia es esperar, sobre todo aquellas que tengan un angiogénico por debajo de 38. Fíjense que se pueden esperar hasta las 38 semanas y consideremos que aquellas pacientes que tengan un pequeño parada gestacional se pueden finalizar entre las 39 y las 40. Esto es una novedad introduciendo los angiogénicos por primera vez. Entiendo que no es un algoritmo que esté basado en la evidencia, pero creo que el estudio de Manuel Mendoza, repito, introduce esa evidencia, además como la evidencia observacional. Y creo que por lo menos un grupo de pacientes, aquellos con uterinas patológicas o por debajo del percentil 3, que siempre tienes la duda, pues si tienes la posibilidad de utilizar angiogénicos, puede ayudarte a tomar esa decisión. Voy a terminar con una sugerencia muy filosófica, y es que creo que nos hemos fijado mucho en el peso, pero en realidad la enfermedad es disfunción placentaria. Y eso es lo que estamos haciendo con angiogénicos. Disfunción placentaria es disfunción endotelial materna. En ese sentido, pues yo tengo una enfermedad que es la disfunción placentaria. Apuntemos a buscar disfunción placentaria y no la consecuencia que es el bebé que no crece. Y en ese sentido, pues tenemos que redefinir objetivos, y no es buscar a los bebés que se van a morir, sino predecir la disfunción placentaria, es lo que estamos haciendo con los angiogénicos. Por lo tanto, el manejo clásico puede ser que se mejore con angiogénicos. No estamos diciendo que no vamos a hacer ultrasonido. Creo que he hecho una base para decir que vamos a combinar, pero vamos a hacer una estratificación individualizada de los casos. Puede ser que haya decisiones de parto más seguras, menos iatrogenia, menos prematuridad, porque no vamos a finalizar pacientes solamente basados en peso estimado fetal. Por último, darle las gracias a la Federación, invitarlos a los cursos que hacemos con Medicina Fetal Barcelona, este es el certificado en ecografía. Darle las gracias a la institución y darle las gracias a FECOLSOT, obviamente, por la oportunidad. Muchas gracias, Mauricio. Voy a volver y voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Yesid. Excelente presentación. Creo que debemos pasar rápidamente a las preguntas, porque el chat está con bastantes inquietudes que quisiera transmitirle a los conferencistas. Empiezo con la doctora María Mónica, que dice: en términos económicos, ¿es plausible estandarizar el tamizaje no solo con uterinas, sino adicionarle biomarcadores? ¿Qué piensa? Yo creo que en términos económicos, todo lo que sea predicción y prevención y que tenga un fundamento estadístico bien dado, como es el caso de lo que tenemos hoy en día para predicción desde el primer trimestre, es fundamental. Y que si es económicamente plausible, creo que sí. ¿Por qué? Porque por un caso que tengamos nosotros en donde logramos predecir efectivamente una restricción o una preeclampsia temprana, ¿sí? Vamos a poder tener, para preeclampsias podemos llegar a tener prevención hasta de un 62% o de un 82%, dependiendo si vamos a administrar aspirina para prevenir preeclampsia pretérmino o preeclampsia temprana. Y en ese escenario, por cada preeclampsia temprana que tengamos también un ejercicio de predicción y prevención, vamos a lograr ahorrar muchísimo dinero. Es decir, en términos de país y de salud pública, es viable. Eso es lo que yo creo desde el punto de vista, así como lo están planteando la persona que lo está diciendo o que está haciendo la pregunta. Mauricio, ¿tú me dejas comentar algo? Sí, Yesid, por favor. Mira, yo te lo voy a decir en términos de salud pública.
un tamizaje combinado para identificar preeclampsia temprana, lo que está establecido es que para identificar todas las tempranas tenemos que hacer 143 tamizajes en total, o sea, debo hacer un tamizaje combinado a 143 señoras para identificar cualquier preeclampsia, ¿vale? Para identificar una preeclampsia precoz, una pretérmino, perdón, son 250 tamizajes que hay que hacer, ¿vale? Ya te dejo esos números, ¿vale? Ahora, les voy a decir números que ya están aceptados en salud pública. ¿Cuántas mamografías hay que hacer para identificar un cáncer de mama? Hay que hacer 377. ¿Cuántas citologías hay que hacer para identificar un cáncer de cervix? Casi 1000. ¿Cuántas colonoscopias hay que hacer para un cáncer de colon? Casi 800. Para hacer tamizaje, estoy hablando de tamizaje. Les digo otro dato. ¿Cuántas tamizajes de estreptococo de grupo beta hay que hacer para identificar una sepsis neonatal por estreptococo de grupo beta? Casi 250. ¿A qué voy con este dato? Claramente que los datos sugieren que sí que son costo efectivas, porque nosotros tenemos tamizajes establecidos para la población mayor de 50 años, que están bien, me parecen correctos, pero aquí estamos salvando mamás, estamos reduciendo mortalidad perinatal, viaje en UCI neonatal, por lo cual esos números sí que nos dan, Mauricio, como país, seguro. De Y acuerdo. hay estudios econométricos, no en Colombia, pero estudios econométricos que muy bien nos lo dicen en el mundo. Hacer maniobras de predicción en primer trimestre para predicción de preeclampsia asociado a la maniobra preventiva nos van a disminuir costos de una manera muy significativa. Y claro, tampoco quiero sonar aquí en plan, nosotros tenemos toda la mano, porque pues siempre pienso en la desventaja de que trabajamos en Bogotá, en Medellín, y tengo los biomarcadores en un laboratorio al frente de mi hospital. Alguien me está escuchando de, no sé, de un pueblito de Colombia y dice, oye, yo no tengo eso. ¿Sabes qué tienes a la mano? Tomar la tensión arterial. Eso no vale nada. Entonces, lo que tenemos que entrar es en utilizar modelos predictivos combinados. Todos ya entendemos que yo tengo que hacerle un riesgo a la señora de translucencia nucal, más edad materna, más frecuencia cardíaca para darle un riesgo combinado. Eso lo aceptamos, lo aprendimos, todo el mundo entiende eso. Pues lo mismo hay que entender para preeclampsia. Entonces, si usted no tiene un Doppler de arteria uterina y usted no tiene biomarcadores, tómele la presión, pregunte si tiene factores de riesgo, métalo en la calculadora y eso le va a dar un riesgo. Ahora, si usted tiene la gran ventaja de que la señora se vino en una canoa a la cabecera municipal a hacerse la ecografía semana 11-14, yo no creo que tenga mucho sentido, perdón que sea Nelson muy dramático, pero yo no creo que tenga mucho sentido medir una translucencia nucal y no medir una Doppler de arteria uterina. Es que no tiene, o sea, es que la señora ya se hizo el viaje, ya la tienes ahí, es la 11-14. Entonces yo creo que hay que hablar con las aseguradoras, yo entiendo que esto hay que hacerlo realista, pero no tiene sentido que la señora baje de la montaña y le midamos translucencia nucal y se devuelva a su pueblito y no le miramos el Doppler de arteria uterina y no le hicimos el translucencia combinado. Y sumémosle que... Y un comentario con respecto de eso, y es, no, obviamente lo que nosotros queremos tener el mejor modelo predictivo, y ese modelo predictivo incluye valoración de riesgo materno, toma de presión arterial, medición de Doppler de arterias uterinas y factores angiogénicos. Pero de ahí para atrás, cualquier cosa es mejor que no hacer nada. O sea, si tú estás en Pavarandocito, un corregimiento del municipio de Mutatá en Antioquia, ¿cierto? Entonces, allá tú lo que acabas de decir, y era lo que iba a mi comentario, es tú tienes que evaluar el riesgo, ¿cierto? Hacer una buena historia clínica, mirar cuáles son los antecedentes de la paciente, cuáles son las condiciones clínicas actuales, tomarle la presión arterial, preferiblemente haciendo una presión arterial media, no una sola toma de presión arterial, tomando en los dos brazos, que es, digamos, la técnica que recomiendan para hacer ese cálculo de presión arterial media, y ya de ahí en adelante, entonces tú vas sumándole, dependiendo de si salió en la canoa o cogió la chiva o lo que sea, le vas sumando todos los otros factores. Si afortunadamente esta señora está dentro del régimen contributivo, que está en una ciudad o en un centro poblado, que le pueden hacer los factores angiogénicos, que te los cubre el régimen contributivo y el régimen subsidiado en Colombia, pues no sobra, o sea, está indicado hacerlos. Entonces, mientras se pueda, por lo menos, o sea, en ese algoritmo de sumar y sumar elementos del modelo predictivo, pues entre más adelante llegues, más predicción vas a tener, pero de ahí para atrás siempre vas a obtener resultados mejores que no haber hecho nada.
Sí, señor, perfecto. Eso era lo que me iba a referir también, de acuerdo con Nelson. Hay otra pregunta de la doctora Katia Vides que dice, buenas noches, ¿se podría iniciar ASA en el embarazo ya avanzado por ingreso tardío de control prenatal? Pero yo lo sumaría más esta pregunta a que si yo tengo una relación de factores angiogénicos por encima de 38 en semana 22, 24, eso me podría pensar yo que es recomendación iniciar ASA en ese momento. Esto lo estuvimos discutiendo casualmente ahora que estuvimos en la reunión de prácticas que salvan vidas, y lo que tenemos en cuenta es que hay evidencia muy fuerte con respecto a que el uso o el inicio de la aspirina antes de la semana 16 es cuando tenemos un beneficio mayor, que tenemos un beneficio de alguna manera residual cuando empezamos entre la semana 16 y las 19 semanas más 6 días, pero que después de las 20 semanas realmente ya la utilidad en términos de prevención se cae drásticamente, por lo que no tenemos evidencia suficiente como para poder recomendar que después de las 20 semanas, o en el caso que lo estás mencionando, Mauricio, de semana 22, pues que vayamos a empezar aspirina en ese momento. Yesid, ¿qué opinas? Sí, yo creo que Buyol, y eso tendríamos que irnos un poquito atrás, Buyol fue el que ha demostrado que utilizar la aspirina antes de la semana 16 cambiaba los outcomes, porque antes el efecto de la aspirina es 10-15% cuando tú lo utilizas semana 30, digamos. O sea, no tiene mucho sentido, tampoco tiene un sentido fisiopatológico porque ya la placentación está dada. Entonces, como sistema de salud, lo difícil es irnos a las pacientes antes, por lo menos hemos dicho antes de la semana 20, y se le explica a la paciente de que la evidencia es clara. Yo siempre digo, mira, si lo utilizas antes de la semana 14, bien dado, 89% de preeclampsia precoz. Si lo utilizas entre esa y la semana 20, pues ya ahí el beneficio se cae casi hasta el 15%, para utilizarlo a todo el mundo. Yo de todas maneras, para las personas que ahora están diciendo entonces no hago nada, porque eso es digamos, el subconsciente, le decimos es que la intervención no es solo aspirina, que es el otro error que caemos. A veces nos pasa que la señora tiene aspirina, señora, devuélvase a su pueblo, usted tiene riesgo alto de preeclampsia, ya nos avisará. Ese es un error. O sea, yo creo que cuando nosotros categorizamos a la paciente como riesgo alto de preeclampsia, sí, una intervención es aspirina, pero la otra intervención es, señora, usted tenemos que hacerle una ecografía de crecimiento fetal porque sabemos que va a tener más riesgo de hacer restricción de crecimiento, y usted hay que tomarle la presión más, y usted probablemente hay que traerla a un seguimiento de alto riesgo. O sea, incluso la monitorización de esa paciente con o sin aspirina va a cambiar los outcomes. Entonces, no es solamente darnos por vencidos de decir, la pillé tarde, tiene riesgo alto, tiene unas uterinas terribles, tiene 2 preeclampsias previas, la historia clínica es terrible, la señora, oiga, ya no le puedo hacer nada, si no le puedo dar la aspirina o le voy a dar, sé que el efecto no es el que hubiéramos querido si lo hubiéramos tomado tan más temprano, pero señora, usted tiene que venir a unas mediciones de semana 20, yo hago semana 24, 28, 32 de crecimiento fetal, y hay que tomarle la presión. O sea, incluso la monitorización clínica ya es una intervención. Y hay otro tipo de intervenciones que también pueden llegar a tener utilidad, ¿no? Lo que estamos también discutiendo sobre hábitos, el cambio de hábitos, es decir, los hábitos de vida son fundamentales para poder llegar a tener un buen desempeño, una dieta antioxidante, tener ejercicio aeróbico, dormir bien. Dormir es fundamental. Si colocamos a las pacientes a que tengan un sueño realmente confortante, todo esto nos va a lograr disminuir la posibilidad de llegar a tener un estado proinflamatorio en el cual va a estar muchísimo más susceptible la paciente a que finalmente sí vaya a terminar desarrollando preeclampsia. Entonces, no solamente es lo que podamos hablar nosotros desde el punto de vista farmacológico, sino también desde hábitos de vida saludable en los que realmente podríamos llegar a tener un impacto muy significativo, no solamente para preeclampsia, sino también para restricción. Este es el gran resultado de lo que tiene el estudio de IMPACT casualmente de Barcelona, en términos de prevención para preeclampsia con una dieta saludable y con terapias de tercera generación, que es lo que llamamos el Mindfulness-Based Stress Reduction, que es la meditación basada en la disminución del estrés. Todo esto, ¿para qué? Para lograr un estado antiinflamatorio y en el cual podamos nosotros conseguir mejores resultados perinatales para nuestros pacientes. Perfecto. Otra pregunta del doctor Julián
Olejua Argüello, en paciente hospitalizado con un ratio de factores angiogénicos mayor a 85, embarazo menor de 34 semanas, ¿cada cuánto se debe hacer el control de los biomarcadores y cuándo finalizar? Yo creo que le respondí personalmente al doctor ya porque estuve respondiéndolo por ahí, pero igual, como es una pregunta de interés para todos, yo creo que en aquella paciente que tengamos un ratio superior a 85 es una paciente que ya tiene un riesgo muy alto para desarrollo de preeclampsia. Y si ya tiene 34 semanas y ya tenemos nosotros ese escenario en donde tiene un ratio superior a 85, el único escenario en donde yo le diría ¿qué podemos hacer nosotros en el momento? Vigilarla, pero ya con 34 semanas y una posibilidad extremadamente alta de terminar desarrollando preeclampsia, tener la necesidad de ir y repetir de nuevo unos biomarcadores, al menos yo no lo considero útil y podemos ahorrar una plática. No sé vos qué consideres, Jessy. Nosotros, y es verdad que 85 ya te llama mucho la atención, pero la verdad es que si ya la paciente tiene preeclampsia, no es grave, ¿eh? Es otro mensaje que yo quiero dar porque a veces o sea, trato de ser muy clínico y entiendo las regiones, o sea, no vamos a reemplazar la clínica. Yo estoy aterrorizado a veces con algunos residentes que dicen, estamos esperando los angiogénicos, pero usted vio a la señora, no, estamos esperando los angiogénicos, ojo. Entonces yo le digo, ojo, que la clínica latinoamericana no se puede perder. Vaya, véame a la señora, esté seguro que no tiene una preeclampsia severa y luego me dice, estoy esperando los angiogénicos. Quería dar ese mensaje porque sabes cómo somos a veces las mentes que nos gusta es lo nuevo. Entonces, no, la señora tiene creatinina elevada, pero estoy esperando los angiogénicos. Entonces, teniendo ese supuesto que la señora está estable, no tiene una preeclampsia severa, nosotros lo que estamos haciendo de Jesús Andrés, que repito y tomo tu comentario, queremos generar evidencia local. Nosotros le agradecemos a Roche porque vamos a completar casi 200 pacientes para saber si estos puntos de corte son o no son, pero estamos utilizando 110. ¿A qué voy? La paciente tiene preeclampsia entre las 34 y 36, no está grave. Si el ratio se mantiene por debajo de 110, hacemos determinaciones semanales. Si la paciente se mantiene por debajo de 110, la finalizamos a las 37 semanas. Si nos hace 110, la finalizamos a partir de las 34 semanas. Eso no tiene evidencia, digamos, no tiene un estudio randomizado controlado, pero nos parece que a partir de ahí van a empezar complicaciones y lo hablamos con la paciente. Pero te estoy hablando de una práctica local que no necesariamente se va a generalizar a nivel nacional, pero utilizamos el punto de corte de 110. Y si la preeclampsia no es grave y yo no tengo angiogénicos, pues hago mucha clínica y la finalizo a las 37 como estamos haciendo todos. En ese mismo escenario, por ejemplo, hay datos también de la Fundación Valle Lili. Hablábamos con Javier Carvajal casualmente sobre esto, sobre el escenario de qué es lo que podemos llegar a tener. Pacientes que tienen un ratio por arriba de 200 y están tranquilas y no hacen absolutamente nada, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esto es una prueba que nos está generando una predicción y que no es una prueba diagnóstica, ¿sí? Porque esa es otra pregunta que está por ahí en el chat, que si esto es diagnóstico. No, no es diagnóstico. Yo estoy haciendo una maniobra predictiva. Y las maniobras predictivas como tal también tienen falsos positivos y tienen falsos negativos. Entonces no podemos nosotros tener la posibilidad de llegar a decir que todas las pacientes que vayan a tener un ratio por arriba de 85 realmente van a terminar haciendo una preeclampsia, porque puede ser que no. También pueden haber pacientes que tengan un ratio de 85 y ya la tengan. En ese grupo de pacientes es en las que yo considero, hombre, necesidad de ir y volver y repetir otra vez un ratio, si ya tengo el desenlace de preeclampsia como diagnóstico, probablemente no. Pero hay pacientes, por supuesto, en el que vamos a tener ratios muy altos y que tampoco vayan a terminar teniendo un desenlace adverso. En esto yo creo que más allá del estudio este que mostré del metaanálisis del 2025, en donde nos muestran más de 60 estudios, ¿sí? Y tienen evidencia suficientemente robusta, creo que vamos a tener la necesidad de terminar teniendo una estandarización o un proceso de estandarización para procesos y de subclasificación de pacientes para poder llegar a tener una mejor utilidad o un mejor desarrollo del desempeño de la prueba. Perfecto. Otra pregunta del doctor Daniomis Cabrera Mezquita. ¿Se podría realizar un cribado de restricción del crecimiento fetal utilizando solo angiogénicos?
Perdón que no lo comenté, pero la verdad es que hoy por hoy los modelos no son buenos para predecir restricción de crecimiento fetal. O sea, no tienen un rendimiento predictivo que nos permita hacer una recomendación a este nivel de audiencia. Lo que sí les digo, y eso también viene de evidencia del estudio ASPRE, es que cuando yo hago un tamizaje combinado para reducir preeclampsia y doy aspirina, yo reduzco también fetos pequeños, incluso en aquellas madres que no hicieron preeclampsia. Entonces, seguir confiando en ese modelo. Pero el modelo como tal, ese modelo, si lo aplicas para restricción, el rendimiento diagnóstico no es bueno, por lo cual no se puede recomendar hoy por hoy como un tamizaje. ¿Saben qué es mejor? Una historia clínica bien hecha. Es casi que imparable. Entonces, hoy por hoy, yo creo que la respuesta más política es por favor, Damiel, tu tamizaje de primer trimestre para preeclampsia y seguro que vas a por lo menos predecir la RCU asociada a disfunción placentaria, porque eso es el otro problema con una enfermedad multifenotípica como la restricción de crecimiento fetal. Cuando está asociada a desnutrición materna, estrés materno, pues claramente estos biomarcadores no van a tener tanto rendimiento predictivo, que es lo que pasa en parto prematuro. Entonces, en ese sentido, no, todavía hoy no tenemos un modelo validado que tenga suficiente rendimiento diagnóstico para recomendar. Ok. El doctor Edson Ibáñez Romero pregunta, en contexto de una preeclampsia severa con una paciente estable, una preeclampsia temprana con una paciente estable, ¿cada cuánto tiempo es recomendable repetir los marcadores angiogénicos? No, En una paciente preeclampsia temprana, paciente estable, ¿se deben repetir esos marcadores angiogénicos que salieron positivos y cada cuánto? es una buena pregunta, perdón, otra vez voy a hablar de realidad. ¿Sabes cuál es un problema que pilla otra de las preguntas que estaba haciendo por ahí Marco? El resultado, Mauricio. Porque vamos con un retraso de resultados a veces en las regiones. Entonces el que pedí hoy me va llegando la semana que viene. Y entonces me refleja la señora de la semana pasada. No me está reflejando la señora de hoy. Entonces, doy ese comentario muy colombiano porque una de las cosas que estamos tratando de solucionar ya se solucionó en Bayer Illy y algunas otras unidades. Créanme que es un problema solamente de desarrollo de capacidades. Sí. No es un estudio lunar que hay que mandarlo, es un ELISA, pero hay que desarrollar las capacidades y desarrollar los centros que puedan acopiar todo en las regiones. O sea, el problema es que abres un kit de esto y te lo tienes que gastar. Y eso es lo que esperan los laboratorios. Te doy ese mensaje porque nosotros intentamos en una preeclampsia precoz estable. Yo creo que como tenemos tanto tiempo, a veces nosotros, te estoy hablando de la clínica porque yo creo que nadie tiene esta respuesta, lo vamos repitiendo cada 2 o 3 semanas. Si estoy tratando de hacer un manejo expectante hasta la semana 34 y yo la catalogué como una preeclampsia severa estable. Y la preeclampsia entre las 34 y las 37 que te dije, vamos intentándola hacer semanal, pero te digo, es un lío porque el laboratorio que pedí el lunes me va llegando el lunes siguiente. Entonces voy como... La clínica va primero en estos casos porque nos está demorando mucho el resultado. Eso tienen razón todos. Créanme que lo estamos trabajando. En este caso tengo que mencionar, lo siento, no es nada comercial, con este laboratorio que nos está ayudando a explicarnos de que es solamente desarrollo de capacidades, lo pueden hacer en cualquier ciudad. De resultado al día, Mauricio. O sea, de entregar el resultado ese mismo día. De acuerdo. Otra pregunta del doctor Juni Figueroa. ¿Los factores angiogénicos están disponibles en los laboratorios para poder realizarlo? En Colombia, no sé el doctor Juni de dónde es, pero en Colombia tenemos cubrimiento por la seguridad social, por beneficios, y en los hospitales donde está la seguridad social, pues que casi todos prácticamente, pues se pueden tomar. No tiene costo para el paciente, pero pues lo que sí hay que tener en cuenta es que el laboratorio debe ser muy especializado y no sé en otras regiones de Latinoamérica si eso es así o hay que tener algún tipo de vínculo especial con Roche o con laboratorios de alta tecnología. No sé, Jessy, ¿tú sabes cómo está en Latinoamérica la situación? Latinoamérica está Argentina haciéndolos, Costa Rica introduciéndolos bastante bien, en Uruguay y Paraguay también lo han introducido. Fíjate que no todos los sistemas de salud los cubren y en ese sentido creo que nosotros tenemos que dar gracias que tenemos un sistema de salud que lo cubre a aquella población desfavorecida. Entonces, Mauricio, yo creo que la mayoría de los
a diferencia de Argentina y Costa Rica, me parece que todo tiene que salir del bolsillo de la señora. Sí. Nosotros tenemos el gran beneficio de que lo cubrimos al sistema de salud. Tenemos un problema, como te digo, de desarrollo de capacidades. Voy a ir a Costa Rica y voy a preguntar cuánto se les demoran los resultados a ellos, pero yo sí sé que en Costa Rica entra en el sistema de salud y en Argentina, cuando estás en el hospital público, también entra. El problema, como te digo, es el laboratorio. Laboratorio, de acuerdo. La doctora María José Dueñas pregunta qué hacemos con los reportes de Doppler de baja calidad, con reportes de Doppler de uterinas que no están adecuadamente tomados para iniciar el ASA profiláctico. ¿Qué podríamos recomendar ahí para mejorar esto? Con el doctor Aguilar vamos a llevar un programa muy bien documentado sobre cómo llegar a tener realmente un muy buen proceso de predicción desde el comienzo hasta el final. Entonces yo creo que esto hace parte del programa que podemos llegar a tener con la federación, en donde podemos llegar a tener la generación de estándares a seguir pues en todo el país. Yo creo que hay un muy buen número de médicos especialistas en medicina materno-fetal y en ginecología obstetricia que hacen muy buen Doppler en el país. Les soy sincero, sí. También, por supuesto, uno se encuentra hallazgos en donde uno dice, aquí hay alguna cosa todavía por verse, ¿no? Por corregir o por alguna cosa. Pero creo que en ese término de ideas, yo creo que la federación puede ayudar muchísimo en la generación de estándares nacionales que pudiéramos llegar a replicar en todo el país. Yo creo que Nelson en eso nos puede dar una muy buena mano. Bueno, con respecto de eso, pues yo creo que el origen de todo es que cualquier prueba en ultrasonido, cualquier prueba diagnóstica, no solamente en ginecología o obstetricia, debe ser realizado por alguien que esté realmente capacitado o tenga un buen sustrato de entrenamiento para hacer cualquier prueba diagnóstica, en especial el Doppler. O sea, desafortunadamente nos vemos enfrentados aquí en un medio en el cual tú puedes conseguir un ecógrafo y te puedes meter en cualquier consultorio a intentar aprender, hacer sin haber hecho el entrenamiento adecuado. Eso es lo que lleva a ese tipo de situaciones. Lo que mencionabas ahora, yo creo que ahí el país ha mejorado notablemente en el recurso humano en términos de quienes están capacitados para hacer buenos estudios desde el punto de vista de ultrasonido en obstetricia, ¿cierto? No solamente la obstetricia avanzada, sino la obstetricia básica, ¿cierto? O sea, vemos cómo hay algunos que hacen ecografía obstétrica básica de muy mala calidad, ¿sí? Sí. Pero también vemos que hay ginecólogos que hacen buen ultrasonido, ¿cierto? Entonces, todo depende de en qué escenario es en el que nosotros estamos. A veces es peor estar, como mencionaba yo ahora, en Pavarandosito con un profesional que está haciendo ultrasonido mal hecho, ¿cierto? Es peor que no haberlo hecho. Entonces, creo que ahí es donde debemos arrancar. Es que si no se tiene un recurso adecuado, con buen entrenamiento, buenos equipos para hacer este tipo de estudios, pues a veces es mejor no realizarlos, porque pueden estar causando dificultades. Pero sí, obviamente la federación, y no solamente la Federación de Ginecología Obstetricia, sino también pongo en el escenario la Federación Colombiana de Perinatología, que ha liderado pues la parte de ultrasonido obstétrico desde hace muchísimos años. Se ha hecho pues los entrenamientos diversos en términos de lo que es el ultrasonido básico. Creo que las universidades, hay algunas universidades que están trabajando en todo lo que tiene que ver con el ultrasonido avanzado. Entonces yo creo que ahí debemos ir, es ahí donde debemos impactar. Mejor y mayor cantidad de entrenamiento para nuestros médicos. Hay una pregunta que se repite de varios doctores, que es, entonces, ¿qué tablas de crecimiento fetal debemos usar? OMS, Intergrowth, Barcelona, FECOPEN. ¿Cuáles son las recomendadas entonces? Es un debate que yo creo que también otra vez agradecemos a Nelson que ha puesto ese debate sobre la mesa. Lo discutimos hace nada, 2 semanas. Te puedo decir lo que no
en este momento no tiene tanta evidencia y es Intergrow, incluso tiene evidencia en contra, parece ser que subestima. A los que no conocen, se han hecho propuestas de tablas multicéntricas hechas en muchos países, una de ellas era esta Intergrow y ha perdido fuerza en implementación, ya eso salieron hace casi 10 años. Incluso luego, para el Reino Unido. Correcto, el mismo Reino Unido, que fue donde se generaron, las ha quitado el mismo sistema de salud de allí. Entonces, esa es la que no. Lo segundo, permíteme, voy a ir un poquito más atrás, Mauricio, a lo que tú comentas, y es, a ver, lo primero que tenemos que dejar de hacer es dejar de estar haciendo esas ecografías donde se hace solo por biometrías y no se percentila. O sea, si ya vamos al nivel de la conversación de percentilar, me parece genial. O sea, primero, establezca la edad gestacional, quiere decir, mire las ecografías de la señora, tómese 2 minutos, yo sé que estamos cortos de tiempo, muéstreme la longitud craneocaudal y asigno la edad gestacional, primer diagnóstico. Antes de tocar a la señora, toco a la señora, le hago la biometría, le establezco un peso y ese peso lo llevo a una curva de crecimiento. Utilizar Hadlock no es que esté re mal, pero sabemos que cuando lo traemos a nuestras poblaciones puede ser que subestime. Y en ese sentido, lo que nos falta afinar... Sí. Hadlock para conseguir el peso fetal estimado, sí. Buenísimo. Es decir, para obtener los gramos de peso fetal, sí. Exacto. Pero para sacar el percentil de peso, ese es el punto siguiente, que es a donde tú estás yendo ahora. Exacto. Para el percentil tenemos unas curvas, las voy a permitirme decir, las que se hicieron, que la federación la tiene en su aplicación, les estimula que se la miren y se la descarguen. Está hecha con un número importante de pacientes, está hecha en Colombia, nos falta validar en otras regiones, pero ahí tenemos opción 1. Y la segunda opción que yo les pongo sobre la mesa es la de la OMS, precisamente no lo hago porque yo la haya hecho, la hizo la Organización Mundial de la Salud, sino que la probamos a nivel latinoamericano y identifica mucho más que Intergrow. Nos faltaría un ejercicio que queremos hacer con Jesús Andrés, que es mirar si se dan igual de bien que las propias colombianas, porque si se dan igual que las propias colombianas, se hace la validación y ya está. Yo creo que, aunque la respuesta no tiene fin, y créanme que no tiene fin, aquí en Colombia, como en muchos países a nivel mundial, por lo menos es empezar a utilizar percentiles. Ya ahí vamos ganando. Y lo segundo es afinar. Si usted le puso Hadlock, pues ponga Hadlock en paréntesis, hecho con Hadlock, hecho con OMS o hecho con las curvas colombianas. Yo creo que eso puede ser un buen comienzo. No sé, Nelson, Jesús Andrés, Mauricio, ¿qué piensan? Yo creo que es muy importante tener en cuenta una cosa, que todo lo que dijiste, datar, ¿sí? Datamos con CRL siempre y cuando sea menor de 84. Cuando nos pasamos de 84 milímetros vamos a datar con diámetro biparietal siempre y cuando sea menor de 70 milímetros. ¿Listo? Casi todas las pacientes van a tener una de las dos mediciones. Es raro la paciente que llegue por arriba de 70 milímetros de diámetro biparietal, que más o menos corresponderá alrededor de 25 26 semanas. Datar. Después de datar, estimar el peso. Después de estimar el peso para la edad gestacional que tenemos, con ese peso lo vamos a trasladar a la curva, que es lo que estamos hablando con Yesid. Descarguen la aplicación. En la aplicación de la federación tenemos, después de que la descargan, no se consume un solo dato, un solo bit, para sacar una respuesta que nos vaya a decir a nosotros, este peso fetal estimado se encuentra en tal percentil. No vamos a perder un solo dato. Y en ese orden de ideas vamos a poderle decir a la paciente cómo se encuentra para la población colombiana esa paciente. Es lo que está mostrando ahí Nelson. Entonces, es supremamente bueno. ¿Vale? Buenísima. Vamos desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Muy bueno. El otro escenario, el quien tenga un computador, no tenga a la mano, puede descargarse o puede ir a la aplicación y de la OMS también lo va a poder sacar. Por la OMS va a poder meter sus datos y decir, por la OMS, este bebé, estamos en tal percentil. Punto. Yo creo que eso es fundamental. Hacemos propaganda para la aplicación, Nelson, de una vez. Sí. No, hay una cosa importante y es que, y han sido discusiones que hemos tenido incluso con colegas radiólogos, y es que los ginecólogos sí tenemos el concepto del feto como paciente. O sea, nosotros sí estamos, cuando nosotros tallamos o cuando pesamos, calculamos el feto, le hacemos la biometría y la percentilamos, estamos haciendo un examen físico del feto. A veces y eso pasa con algunos ginecólogos que no tienen, digamos, la competencia adecuada. Entonces, pero es más usual entre los radiólogos, es que
no utilizan la percentilación, o sea, no definen en términos de desviaciones del peso el cálculo. Entonces ellos, comentarios como por ejemplo que no, yo le doy el peso, usted como ginecólogo que es el encargado de ver si el bebé está creciendo bien o no. Entonces yo creo que ahí hay que también hacer una concientización bien importante entre los que hacen el ultrasonido obstétrico en diferentes niveles. Bueno, creo que hemos tratado el tema de una manera amplia, ha habido una buena cantidad de preguntas, ha habido una buena discusión entre los panelistas. Creo que nos toca finalizar este conversatorio, esta presentación. Nos hemos gastado ya hora y media, más de media hora discutiendo, y siguen conectados más de 300 colegas, que para nosotros es algo de mucho impacto para la federación y para todos los que estamos involucrados en la atención materna perinatal. Pues es muy importante haber hecho este seminario con el webinar. No sé si alguien más tenga algo que decir, nuestro presidente, nuestros conferencistas, para despedirnos. Última intervención ahí, y es, como todavía estamos 324, entonces